Amén, amados. Una vez más, bienvenidos, que el Señor bendiga sus vidas. Estamos dispuestos para compartir la palabra del Señor. El mensaje de esta noche titula Cristo es la imagen del Dios invisible. Vamos a adentrarnos en Colosenses a los versos 15 al 19 del capítulo 1 y vamos a entender algunos principios fundamentales de la palabra del Señor esta noche y básicamente entender quién es Jesús. Muchas personas tienen en su mente muchas ideas que no son bíblicas respecto de Jesús y es bueno para nosotros como creyentes en el Señor saber quién es Jesús y alabarle a Él, adorarle a Él por quién Él es. Así que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 1 versos 15 al 19. Dice así la palabra: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para tener la preeminencia en todo, porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud. Amén. Esa es la palabra del Señor, una palabra preciosa. De todas las declaraciones de la Biblia acerca de ese Dios hecho hombre, vale decir, de Jesucristo, este es uno de los pasajes más importantes que muestra quién es verdaderamente Jesús. Y la palabra dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Amén. Él es el primogénito. Y esta palabra primogénito significa lo más glorioso, lo más sublime, lo más maravilloso de todo. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Y obviamente, hablando del contexto de esta carta de Pablo a los Colosenses, tenemos que entender que en aquel tiempo los falsos maestros estaban penetrando en la iglesia, trataban de obviamente contrarrestar todo el avance de la predicación del Evangelio y allí ellos tratando de meter engaño, herejías que se estaban enseñando. Una de las herejías de aquel tiempo atacaba directamente a la deidad de Jesucristo. Los falsos maestros decían que Jesús no era Dios y que Él tampoco era suficiente para la salvación. Entonces Pablo está en este contexto predicando el Evangelio, está predicando la palabra del Señor. Aquellos falsos maestros decían también que Jesucristo era solo una emanación espiritual procedente de Dios y que Él realmente no era un Salvador. ¿Cómo así que era una emanación de Dios? Algo así como un rayo refulgente, como una luz que estaba manifestándose en este hombre llamado Jesús. Esta herejía más tarde se convierte en lo que hoy nosotros conocemos como el gnosticismo. ¿Cuántos escucharon hablar del gnosticismo? Bueno, ahí está en el mundo entero, imperando el gnosticismo. Y obviamente aquí Pablo se encarga de refutar esta herejía. En Colosenses capítulo 2, versos 8 al 10 dice así la palabra: Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. Claramente aquí Pablo dice en esta otra porción: porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. En Cristo habita corporalmente toda la deidad. Él es totalmente Dios, eso es lo que nos está diciendo. Y en Colosenses 3:1 dice la Escritura: puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. En ese lugar preeminente, en ese lugar de majestad está Cristo sentado a la derecha del Padre. Amados, nuestra vida entera es Cristo. Nuestra esperanza está en Cristo. Nuestra sabiduría está en Cristo. El poder que vamos a recibir, la perfección está en Cristo. Todo está en Cristo. Fuera de Cristo nosotros no podemos hallar nuestras vidas. No podemos encontrar el sentido a nuestras vidas. Todo está en Cristo. Por eso esta palabra maravillosa que nos identifica se llama cristianos. Amén. Estamos totalmente en Cristo más bien rendidos a Él, dependiendo totalmente de Él, porque toda la perfección está en Él. Fuera de Cristo no podemos encontrar nada. Y en Colosenses 1:19, una vez más, aquí Pablo dice así: porque
al Padre le agradó que en Él, vale decir en Cristo, habitara toda la plenitud. ¿Qué plenitud? La plenitud de Dios, de la deidad. Habita en Cristo toda. ¿Cuánta plenitud? ¿Qué dice la palabra? Toda. Toda la plenitud habita en Él. Toda la plenitud está en Él, en Cristo. El apóstol Pablo estaba contrarrestando, como les decía, la herejía que había llegado a Colosas, una herejía que estaba basada en el dualismo filosófico. Tenemos que entender que aquel tiempo la filosofía imperaba en una sociedad que gustaba mucho de la filosofía, del conocimiento filosófico, las diferentes tendencias que surgían y cuantos más enseñanzas nuevas que surgían, la gente estaba allí ávida de conocer algunos conocimientos nuevos que ellos llamaban los griegos. Entonces, bueno, a propósito del dualismo, el dualismo decía que la materia es mala y el espíritu es bueno. Dios es espíritu y por lo tanto Él es bueno. Pero puesto que toda creación es materia, es mala. ¿A qué apuntaban estos hombres, estos falsos maestros, con estos conocimientos filosóficos que estaban penetrando hacia la iglesia? Ellos decían que Jesús era como un ángel, que Jesús era simplemente como un espíritu. Recuerdan que en esta carta de los Colosenses, la palabra del apóstol Pablo dice que muchos de ustedes se creen que son gente que tiene mucha sabiduría y que entre esa sabiduría les permite alabar a los ángeles, rendir culto a los ángeles. Y este era el principio que ellos enseñaban, que Jesús era un espíritu, un ángel. Entonces, así como alababan a diferentes ángeles, también podían alabar a Jesús, o que Jesús simplemente era como uno de sus espíritus o como uno de sus ángeles. El mensaje de Pablo a los colosenses es que Jesús no es una simple emanación de Dios, no es simplemente un brillo refulgente de Dios. El mensaje es claro, la palabra dice que Él es el Dios encarnado. Amén. ¿Qué significa? Que Dios se hizo humano como nosotros. Él tuvo un cuerpo como el nuestro. Él es Jesús. Recordemos los pasajes anteriores de la obra de salvación que Jesús ha hecho por nosotros. Dice la palabra que Él nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. Él es Jesús. Ahora, veamos un poco a Jesús en su relación con Dios el Padre. Recordemos que Dios es una Trinidad, vale decir, tres personas en un solo Dios, una sola deidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El verso 15 dice de Colosenses 1, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Este es un verso muy importante que los falsos maestros han tratado de torcer y distorsionar. Estos falsos maestros decían que Jesús era una emanación, vale decir, una onda del carácter de Dios, y que era Jesús simplemente uno de los muchos buenos hombres que llegaron a reflejar esa emanación de Dios. ¿Entienden? Por eso la gente, la sociedad hasta este tiempo piensa todavía que hay muchos buenos hombres que están recibiendo esa emanación de Dios, ese reflejo de la luz de Dios se manifiesta en estas vidas, por eso son buenos hombres. Y de Jesús pensaban que era uno más de esos buenos hombres. Pero Pablo dice que Cristo es Dios. Y de hecho, en el verso 16 encontramos a Pablo diciendo que todo fue creado por medio de Él. ¿Quién puede crear sino Dios? El único que tiene poder creador es Dios, ¿verdad? ¿Quién más puede crear las cosas? ¿Satanás puede crear algo? Es un ser poderoso, un ser espiritual poderoso, pero no puede crear nada. ¿Algún hombre, por muy brillante que sea, podría crear algo? Crear significa hacer algo de la nada. Aquí tengo nada y de pronto hago aparecer algo. Un objeto físico, por ejemplo. Solo Dios tiene ese poder creador. Y dice la palabra que Jesús fue el creador. Dice que todo fue creado por medio de Él. Entonces Pablo desvirtúa totalmente esta enseñanza de estos falsos maestros que estaban adentrándose a la iglesia con eso lo que hoy llamaríamos el gnosticismo. Falsos maestros que incluso llegaron a enseñar que Dios nunca podría entrar en un cuerpo. Vale decir que Jesús, ¿no es cierto? Dios nunca podía entrar en un cuerpo y ser un hombre como Él fue. Ellos decían simplemente esto es imposible, porque si Dios hubiese entrado en este caso en un cuerpo, entonces Él sería una materia malvada. Ellos decían que el espíritu es bueno y el cuerpo es malo.
El espíritu es bueno y la materia es mala. Entonces Jesús nunca se pudo haber hecho hombre porque al hacerse hombre, decían estos hombres gnósticos, llamémoslo así, inmediatamente Jesús se convertiría en una persona malvada, vale decir, con el mal en su corazón. Pero recordemos qué dice la palabra del Señor. Lo que para los hombres es imposible, para Dios no lo es. Amén. Esa es la grandeza de Dios. Un profesor ahí en la escuela compartiendo acerca, bueno, de muchos aspectos de la creación, hacía muchas preguntas a sus estudiantes. Eran todos niños, los estudiantes de este profesor, y bueno, había uno cristiano entre ellos. Y este niño empieza a hablar acerca de Dios, del poder de Dios. Y bueno, el profesor le dice, a ver, demuéstrame el poder de Dios. Tú que hablas del poder de Dios, demuéstrame cómo es así que Dios sea poderoso. Y este niño le dice, Dios es tan poderoso, tan grande, que se hizo tan pequeño. Ese es el poder de Dios. Y eso es lo que Jesús, a través de su encarnación, nos está mostrando a nosotros. El Dios, dice la palabra, aquel que fue el creador de todas las cosas, por medio de él fue creado todo. El Dios creador vino a este mundo y se hizo un ser semejante a nosotros. Un Dios grande se hizo tan pequeño. ¿Quién puede hacer posible eso? Solo Dios, solo el poder de Dios. Entonces, obviamente esto no entraba a la cabecita de aquellos hombres. Esto es imposible, que un Dios tan grande, el creador de todo, ¿cómo puede entrar a un cuerpo humano? Es imposible. Entonces, a partir de eso decían, no, que Jesús no fue Dios. Era simplemente un hombre que tenía la emanación de Dios. Pero Pablo deja claro que Jesús sí es Dios, que Él es el Dios encarnado y que Él es el creador del universo. Y de esta manera está contrastando esta falsa enseñanza. No solamente en aquel tiempo, sino también en este tiempo, la persona de Jesús recibe un ataque frontal. Mucha gente cree en Jesús, pero cree simplemente como un buen hombre o como un gran hombre, como un buen maestro. Sin embargo, mucha gente no quiere recibir a Jesús como el Dios, como el creador de todas las cosas. Y por eso no quieren entregar sus vidas a Jesús como el Rey. Pero dice la palabra que Él es la imagen de Dios invisible. Es importante que entendamos la palabra, porque a partir de esto vinieron muchas distorsiones, por ejemplo, como el enfoque de los testigos de Jehová, cuando la palabra dice que, cuando nos habla acerca de la preeminencia, la palabra dice en Colosenses, leímos que Dios ha sido, Él es el Dios invisible, ¿no es cierto? El mensaje claro dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, y Colosenses nos va hablando acerca de toda la grandeza de Dios. Colosenses nos va mostrando acerca de quién es en verdad Él, el primogénito de toda la creación. Y esta palabra específicamente es la que distorsionan muchas sectas, como por ejemplo los testigos de Jehová, cuando se refiere a esta expresión, el primogénito. Ellos se refieren como el primer ser creado. Si la Biblia dice que Él es el primogénito, entonces está refiriéndose al primer ser creado. Pero la palabra primogénito aquí simplemente nos habla acerca de el ser, como les decía, más sublime, más importante, el ser que está sobre toda la creación. Jesús es ese ser maravilloso, Él está sobre toda la creación. Amén. ¿Quién es el más sublime de toda la creación? ¿Quién es el más grande de toda la creación? El salmista decía, cuando miro los cielos y veo las estrellas, me pregunto, ¿quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? Nada. Al ver una creación tan grande, tan maravillosa, uno se pregunta, ¿quién es el hombre? Pero al mismo tiempo uno tiene que preguntarse que Jesús está sobre toda esa inmensidad de la creación. Él es el más importante. Si uno está tan maravillado de simplemente ver ese universo, las estrellas tan lejanas, tan brillantes, cuánto más maravillados debemos estar de Jesús, que Él es el que prima sobre todo. Él es el más importante de todo, dice la palabra. Bueno, volvamos a examinar ahora otra palabra que también es significativa para nuestra comprensión, porque a partir de esto viene la confusión en las mentes de muchas personas.
Aún muchos cristianos no saben quién es Jesús. De pronto surgen algunas preguntas confusas de gente que está adentrada en la filosofía y de pronto lo traen a Jesús simplemente al grado de un ser humano a partir de malas interpretaciones de la Escritura. Una de las palabras que vamos a examinar es la palabra imagen. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Comprendamos esta palabra. Vayamos a Génesis capítulo 1, verso 27. Aquí dice la Escritura: y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Imagen. ¿Está refiriéndose Pablo a esta misma palabra, a este mismo concepto, o está Pablo refiriéndose a otro concepto totalmente diferente cuando en Colosenses 1:15 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible? Es importante que nosotros entendamos el contexto escritural. Aquí la palabra imagen en Génesis capítulo 1, verso 27, cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen, la palabra imagen aquí es la palabra tselem, que significa sombra. Pero la palabra en Colosenses 1:15 para referirse a imagen es la palabra eikon, que significa una copia o semejanza exacta de lo que representa. Y eso es el Padre. La semejanza exacta de quién es el Padre es Jesús. Sin embargo, Génesis, cuando nos habla de que el hombre fue creado a imagen de Dios, está hablando acerca de una sombra. Amén. A imagen de Dios. ¿Qué podemos nosotros ver de nuestra sombra? Está reflejando que esta sombra es de un ser humano y no es de un animal, ¿verdad? Porque el animal tiene 4 patas. Pero esta sombra está reflejando que es de un ser humano. Eso es el hombre, una sombra de Dios, a imagen de Dios. Esa es la palabra específica que aparece, la palabra tselem, que significa sombra. Pero en Colosenses no es la misma palabra, sino una diferente que nos habla acerca de una semejanza exacta de lo que representa. En 1 Corintios 11:7 también se hace mención a la misma palabra de Génesis. Dice aquí la Escritura: el hombre no debe cubrirse la cabeza porque él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Amén. Dice que el hombre es la imagen de Dios. Dios creó al hombre a su imagen, pero el hombre obviamente no es una imagen perfecta de Dios. Es lo que dice en Génesis la palabra que les he dado a conocer. El significado de esa palabra en el texto original es la sombra. Ahora, ¿en qué sentido somos los seres humanos hechos a la imagen de Dios? Este es un buen punto para contrarrestar muchas de las herejías que surgen. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios en términos de la capacidad de pensar. Somos seres pensantes, ¿verdad? Aunque muchas veces no pensamos mucho y no pensamos bien. Actuamos más por los impulsos, pero Dios nos ha dado esa capacidad y, bueno, hay que poner a trabajar el cerebro. Tenemos que pensar. ¿Qué más? Nosotros somos también seres que sentimos. ¿Qué sentimos? A veces enojo. Otras veces, ¿qué sentimos? Tenemos diferentes sentimientos, ¿verdad? Alegría, tristeza. Tenemos sentimientos, somos seres que sentimos. Y también somos seres que decidimos, tenemos la capacidad de tomar decisiones. Esta noche decidieron venir a alabar al Señor, a ser edificados por la palabra del Señor, una decisión que ustedes tomaron. Pero nosotros no estamos hechos a la imagen moral de Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros no somos santos, por ejemplo, solo Dios es santo, por eso le alabamos y le decimos santo, santo, santo. Tú eres santo. Nosotros no lo somos. Incluso Adán no fue creado santo. Adán fue creado inocente, pero no santo. Porque si hubiese sido creado santo, obviamente nunca hubiese pecado. Sin embargo, él fue un ser inocente, como un niño que no tenía conciencia del pecado hasta que pecó. Adán simplemente no pasó la primera prueba. No fue la segunda, sino no pasó la primera. Nosotros fuimos creados, dice la palabra, imagen de Dios en su esencia,
porque no somos, por ejemplo, bueno, no fuimos creados a la imagen de Dios, en la esencia de Dios, no somos nosotros seres omnipotentes, por ejemplo. ¿O alguien es omnipotente, omnipresente? Esta noche está aquí y también está en su casa. No somos nosotros, no fuimos creados a la imagen de Dios, en la esencia de quién es Dios. Amén. No somos omnipotentes, no somos omnipresentes, no somos omniscientes, ni somos inmutables. Nosotros vamos envejeciendo. Dios no. Amén. ¿Se ven al espejo? ¿Pueden reconocer que envejecen, que cambian? Sí, nosotros no somos inmutables. Entonces, cuando la palabra dice que fuimos creados a imagen de Dios, no estamos refiriéndonos, o la palabra no está refiriéndose a la esencia de quién es Dios, de los atributos de Dios. Porque aquí también surgen muchas herejías, muchos predicadores incluso dicen nosotros somos como Dios. No somos como Dios. Creados a la imagen de Dios, ya les dije en qué sentido. Nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios en el sentido de ser criaturas hechas con la capacidad única de reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Como si fuésemos un espejo de Dios. Amén. Podemos reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. Podemos reflejar la compasión de Dios en nuestras vidas. Como cristianos, como hijos de Dios, somos llamados a reflejar el carácter de Dios. Podemos reflejar, pero nosotros no tenemos la naturaleza de Dios. Amados, todo lo bueno se perdió en la caída de Adán y la única manera de restaurar es cuando una persona nace de nuevo y conoce a Jesucristo. Todo se perdió en el Adán o en el Edén, con Adán, ¿verdad? Sin embargo, nosotros podemos restaurar muchas de estas cosas el momento de nuestro nuevo nacimiento. ¿Por qué? ¿Cómo es que una persona puede cambiar y ser transformada? A partir de ese nuevo nacimiento, a partir de ese encuentro con Jesucristo, a partir de entregarle tu vida, de rendirle tu vida completamente a Cristo, Cristo puede cambiarte. Tal vez en este momento dices, no, yo ya estoy viejo, vieja, es imposible que sea una persona diferente. Dios puede hacerte una nueva criatura. No importa la edad que tengas, Él puede hacerte una nueva criatura. Cuando eres salvo, se restaura la imagen de Dios en ti, debido a que Dios te transforma moralmente. Esa es la transformación que Dios opera en nuestras vidas. Dios te da la vida eterna y esa es una calidad de la existencia de Dios. Dios es eterno. Y cuando tú vienes al conocimiento de Dios, cuando tú te entregas totalmente a Cristo, cuando le rindes tu vida a Jesucristo, ¿qué es lo que Él te da? La vida eterna, vale decir, el vivir eternamente con Él, junto a Él. Por eso dice la palabra en Efesios capítulo 4, verso 24, revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Debido a que tú has recibido a Cristo, debido a que eres un creyente en el Señor ahora, ¿qué tienes que hacer? Revestirte de esa nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza es creada en conformidad, dice, con Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Así es como tenemos que caminar ahora. Nuestro caminar tiene que ser según la justicia y la santidad de la verdad. ¿De qué verdad? De la verdad de Dios. ¿Cómo se manifiesta esa verdad de Dios? A través de su palabra. La palabra es nuestra guía ahora para caminar. Debemos vivir en justicia y en santidad, siguiendo la palabra del Señor, guardando la palabra, obedeciendo la palabra en nuestras vidas. La palabra no solamente tiene que ser un conocimiento intelectual que tengamos aquí en la cabecita. No, la palabra tiene que entrar a nuestro corazón y nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra. Tenemos que vivir en obediencia a la palabra del Señor. Por eso cuando nosotros somos cristianos y no obedecemos la palabra del Señor, estamos siendo rebeldes contra Dios. Estamos siendo en contracorriente. Estamos oponiéndonos, estamos resistiéndonos a Dios mismo. Pero tenemos que revestirnos de esa nueva naturaleza. En Colosenses 3, 9 al 10 dice, no se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Amén. Se va renovando, dice, imagen del que lo creó, vale decir, de Dios, de Cristo, hasta el pleno conocimiento. Entonces despojémonos de todo aquello, de nuestra vieja naturaleza y de sus hechos. ¿Cuáles son los hechos de la vieja naturaleza? Uno de los hechos aquí, la palabra dice, no mientan.
No estén mintiéndose unos a otros. Esos son hechos de nuestra vieja naturaleza. Ahora, somos revestidos de la nueva naturaleza. Vale decir que no tenemos que mentir, sino tenemos que hablar con la verdad. Para empezar, tenemos que ser sinceros con Dios. Tenemos que hablarle la verdad al Señor. Tenemos por eso que confesar nuestras faltas delante del Señor. Tenemos que decirle, Dios, cámbiame, estoy así y así. Tenemos que empezar a llevar delante del Señor todo aquello que hay en nuestro corazón en un tiempo especial que el Señor nos permita durante el día de realmente descansar en el Señor, poder entregarle todas nuestras cargas a Él, hablarle acerca de todo lo que hay en nuestro corazón y reposar en Él. Nos hemos revestido, dice, de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, la nueva creación. ¿Cuál es esa nueva creación? La creación de Dios. Somos, dice también Corintios, nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado y aquí vienen a ser todas hechas nuevas. Y esa es la nueva creación, amados. Cuando una persona nace de nuevo en Jesucristo, empieza a vivir esta novedad de vida. Somos nuevas criaturas o nueva creación. Y un día esa imagen será completamente restaurada cuando tengamos cuerpos glorificados. A eso vamos. Ese es nuestro camino, hacia eso apuntamos. Un día realmente veremos nosotros la imagen totalmente restaurada de nuestras vidas. Ahora todavía fallamos, ¿verdad? Ahora todavía pecamos, pero un día tendremos cuerpos glorificados y ya no pecaremos más. Filipenses 3:21 dice, Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta es la buena noticia, amados. Esta es una palabra realmente maravillosa porque dice que Él transformará este cuerpo de nuestra humillación. ¿Para qué? Dice, para que sea semejante al cuerpo de su gloria, vale decir, tendremos cuerpos semejantes al de Jesucristo. En esa esencia misma, en esa imagen de la que la palabra está hablando. Seremos realmente imagen de Dios, vale decir, seremos santos. Amén. Seremos santos, no pecaremos más. Nuestros ojos serán puros, nuestra mente será pura, nuestro ser entero será puro, será santo. Y ese es el día de la glorificación, aquel día que estamos esperando con mucho anhelo. Por eso dice Apocalipsis, la iglesia dice, ven, ven Señor Jesús. ¿Por qué le decimos ven Señor Jesús? Porque ahora vivimos en este cuerpo de nuestra humillación, porque este cuerpo miente, peca, falla, este ser que tenemos comete muchos pecados. Pero vendrá en el día, aquel día glorioso en el que nosotros seremos transformados. Amados, Cristo es la única imagen verdadera. Él es la única imagen perfecta y cabal, absolutamente exacta de quién es Dios. Jesús vino del Padre. Jesús, que es Dios, vino del cielo para mostrarnos quién es Dios. Hasta que Cristo no ha venido a esta tierra, no teníamos exactamente una noción de quién era Dios o de cómo era Dios. Nuestra referencia simplemente era la naturaleza, la creación, ¿verdad? Que nos hacía ciertamente conscientes de que hay un Dios, un ser creador, pero no sabíamos cómo era ese Dios. Sin embargo, Dios vino del cielo, se encarnó, vale decir, se hizo como cualquiera de nosotros, un ser humano. Dice la palabra de Hebreos, capítulo 1, verso 3, vayamos allá, hablándonos de esta verdad profunda que nosotros tenemos que tener en el corazón. Cristo es la única imagen verdadera, perfecta y cabal, absolutamente exacta de quién es ese Dios invisible. Dice así la Escritura, Hebreos 1:3, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Aquí la palabra nos dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de Dios.
Amén. Una vez más, esta palabra imagen está refiriéndose a la palabra eikos, que significa, o eikon más bien, que significa de la misma esencia del Padre. ¿Quién es Jesús? Ese ser es de la misma esencia del Padre, exactamente igual al Padre, en poder, atributos, en todo. En nada es menos que el Padre, en todo es igual al Padre. Él es, dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién? Cristo. Todas las cosas. El sol, la luna, las estrellas, la creación entera, nuestras vidas, todo, dice, Él sustenta con la palabra de su poder. Él es Cristo, el Creador. Entonces Pablo, una vez más aquí, hablándonos acerca de quién realmente es Cristo y desbaratando totalmente aquella falsa doctrina, aquella falsa enseñanza de los maestros, aquellas ovejas vestidos, o aquellos lobos más bien vestidos de ovejas que habían penetrado a la iglesia para perturbar la mente, el corazón de las personas, para apartar el corazón de los hijos del Señor, de su Dios. Aquí Pablo está contrarrestando a partir de la enseñanza de la Escritura. Amados, en primer lugar, entonces, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Él vino de Dios para revelar la esencia de Dios. Amén. Él fue el Dios que vino a mostrarse a nosotros, a revelarse a nosotros. Y en segundo lugar, Él es la imagen misma de su sustancia. Vale decir, la imagen exacta, la imagen perfecta. La sustancia quiere decir que Él es de la misma esencia. Mucha gente, muchos cristianos todavía van divagando en esto en su mente. Y el Padre es superior y el Hijo tiene algún poder y cosas de esta naturaleza. Hay divagaciones de esta naturaleza en la mente de muchos cristianos, pero aquí por la palabra tenemos que entender que el Padre y el Hijo obviamente son de la misma esencia, de la misma sustancia, tienen el mismo poder. Amén. Cristo es la reproducción exacta de quien es Dios, sin que falte absolutamente nada en su esencia, en su naturaleza, ni en su poder. Él es exactamente igual al Padre. En Juan capítulo 1, verso 18, así dice la Escritura, a Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. ¿Quién lo ha visto a Dios? Nadie. Pero Él vino para mostrarse a nosotros. ¿Qué más dice la Escritura? En Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. ¿Quién es la palabra o el verbo? Jesús. ¿Qué hizo la palabra? Dice, se hizo carne, se hizo un ser humano, a eso se está refiriendo. Él, Jesús, vino, siendo esa palabra, siendo ese verbo, vino a este mundo y se hizo carne, se hizo un ser humano como nosotros. La revelación de Dios siempre fue su palabra. Cada vez en el Antiguo Testamento que los profetas mencionan la palabra del Señor, ¿no es cierto? Se refieren a la palabra de Dios. Y el Señor dijo, vale decir, la palabra de Dios fue siempre la revelación de Dios. Mucha gente está buscando revelaciones del Señor. ¿Saben qué? En la Biblia tenemos la revelación de Dios, de quién es Dios. Al margen de la Biblia, cualquier tipo de revelaciones que surjan son, por supuesto, extrabíblicas y totalmente engañosas. Solamente en la palabra de Dios vamos a tener la revelación total de quién es Dios. Amén. ¿Buscan revelaciones de Dios? Ahí está, vayan de Génesis a Apocalipsis, encontramos allí toda la revelación de Dios, pero la palabra, esta palabra vino y se hizo carne, amados. Jesús, que es la palabra, vino a este mundo. La revelación de Dios, la palabra de Dios es Cristo, y Cristo es el mismo pensamiento y la expresión de Dios, porque Él es Dios. ¿Qué más nos dice? Juan 14:9. Jesús le dijo, recordemos a uno de sus discípulos, Jesús le dijo, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, ¿no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? Aquí Felipe, como muchos me imagino, tenían ciertas dudas respecto de Jesús.
Como mucha gente en aquel tiempo y en este tiempo también, pensaban de Jesús simplemente como un buen maestro, pensaban de Jesús como un profeta, tal vez, pensaban de Jesús como un buen maestro, alguien que realmente un buen líder que podía guiar a su pueblo hacia una liberación física y tantas otras cosas que estaban en la mente de los hombres en aquel tiempo. Y uno de esos hombres era Felipe. Y Felipe le decía, Señor, si tú nos muestras al Padre, nos basta, con eso estamos más que servidos. Y Jesús, ¿qué le dice? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. ¿Alguno de nosotros como seres humanos podemos decir eso? ¿Podemos atrevernos a decir, si me has visto a mí, has visto al Padre? Estemos lejos de decir semejante herejía, ¿verdad? Ningún ser humano se atrevería a decir eso, pero Jesús lo dijo. ¿Por qué lo dijo Jesús? Si era solamente un ser humano, si solamente era una emanación de Dios, ¿se hubiese atrevido a decir semejante declaración? No, por supuesto que no. Pero está diciéndolo con total autoridad a Felipe aquí, le está diciendo, si tú me has visto a mí, has visto al Padre, porque yo soy de la misma esencia del Padre. Porque soy igual al Padre. Y en Mateo 17, versos 1 y 2, vemos aquí un momento realmente sublime de cómo Jesús se muestra la parte de su divinidad. 6 días después Jesús dice, se llevó aparte a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan. Los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Allí, en ese lugar, en ese monte, Jesús ya no se lo vio a él simplemente en su naturaleza humana. Jesús ese momento se reveló, se mostró a sí mismo como ese Dios sublime, una luz totalmente impenetrable, totalmente resplandeciente, única. Allí a esos discípulos suyos se mostró a sí mismo como Dios. Y vemos en todo el contexto que estos discípulos estaban maravillados, que no querían ellos que termine ese momento o que esa revelación del Señor se acabase, sino que querían acampar allí y tantas otras cosas que pensaban en su pensamiento humano, ¿verdad? Sin embargo, lo que Jesús estaba haciendo simplemente era revelarse a estos hombres, mostrar quién es verdaderamente Jesús. Por eso Juan termina en la isla de Patmos recibiendo todas las revelaciones, porque él había realmente visto no solamente la vida, digamos, humana de Jesús, sino ha visto esta otra faceta. Por eso Juan dice, nosotros les decimos de lo que hemos visto y oído. ¿Y qué es lo que habían visto? Y principalmente Juan, ¿qué es lo que vio de Jesús? Vio su divinidad. En esta transfiguración estaba viendo a Jesús, pero estaba viendo la naturaleza divina de Jesús. Jesús mostró su naturaleza divina delante de estos 3 discípulos suyos. Él es la única representación perfecta. Los hombres no lo somos. Solamente Jesús es la única representación perfecta. Nosotros somos una imagen deteriorada. Amén. En 2 Corintios 4:6 dice así la Escritura, porque Dios que mandó que de las tinieblas surgiera la luz es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Esta es una palabra gloriosa, amados. Dios dice que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones. La luz de Cristo brilla en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios. Eso es lo que el Señor pretende en nosotros, que la gloria de Dios se revelara en nosotros, pero dice en el rostro de Jesucristo. Si Cristo está morando en nuestras vidas, la gloria de Dios está manifestándose en nuestras vidas. Amén. Por eso podemos reflejar quién es Dios cuando les hablaba acerca del amor, de la compasión, de la misericordia. Podemos reflejar a Dios en nuestras vidas. La gloria del Señor se está manifestando en nosotros, amados, en el rostro de Jesucristo, vale decir, en la persona de Jesucristo. No por nosotros mismos, no hay un ser humano que tenga esa cualidad de mostrar la gloria de Dios, sino a través de Jesucristo. Amén. Pero si Cristo está en nosotros, podemos mostrar la gloria del Señor. Y somos llamados a eso, a mostrar la gloria de Dios. Que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Ahora, ¿qué le dio Dios al hombre para que esa luz brillara en su corazón?
el conocimiento de la gloria de Dios. Amén. Dice en el rostro o en la faz de Jesucristo. Eso es lo que el Señor le dio al hombre. Eso es lo más preciado que tenemos en nuestras vidas. Por eso les decía, Cristo es el tesoro viviendo en nuestras vidas. Cristo es la razón de nuestra vida. Cristo es lo más grande que tenemos. Con Cristo somos los seres realmente más dichosos que puedan pisar este universo. Y sin Cristo somos los seres más miserables que pueden vivir. Por eso, amados, tenemos que apreciar y valorar a Cristo en nuestras vidas. Ese es el conocimiento de la gloria que está en el rostro, en la faz de Jesucristo. Y si Cristo mora en tu corazón, tú estás ahí dispuesto ya. Estás preparado, estás capacitado para reflejar esa gloria del Señor. Tú tienes la capacidad. Amén. No por ti, sino por quien vive en ti. Amén. Esa es la diferencia. Ahora, Colosenses 1, esta palabra imagen significa una copia exacta, como les decía, es la palabra eikos, que significa la copia exacta, y Cristo es la réplica perfecta e inmaculada de Dios. En el capítulo 2 de Colosenses, verso 9, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. ¿En quién habita toda la plenitud de la deidad? En Cristo. En Cristo. Entonces Cristo no es simplemente, como dicen los testigos de Jehová, un ser que ha sido creado. ¿Saben que esa es una tremenda falacia? Es una tremenda herejía. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así claramente nos dice la palabra que Cristo es Dios, no es un ser creado. Él es Dios. Porque si fuera un ser creado dejaría de ser Dios. Amén. Pero Él es Dios. Más bien es el ser creador quien creó todas las cosas que existen. En 1 Juan 3, 2 y 3 dice así el apóstol en esta carta: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Él les decía, ¿qué es lo que se va a manifestar más adelante? La glorificación. En este momento todavía no tenemos cuerpos glorificados, pero cuando Él venga, cuando Él aparezca en las nubes, nosotros seremos glorificados. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¡Wow! ¿No les parece una promesa gloriosa, maravillosa, amados? Seremos semejantes a Él. No solamente nos dice la Escritura que seremos como los ángeles, si fuera así ya sería una gran ganancia para nosotros, ¿verdad? Pero dice, seremos semejantes a Él cuando lo veremos a Él. Esa es nuestra esperanza, Señor, queremos verte. Queremos verte. Y aquel que tiene esperanza, dice, esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Si tú tienes esa esperanza, tienes que purificarte todos los días. ¿Por qué buscamos nosotros la santidad todos los días? ¿Por qué buscamos agradarle al Señor todos los días? ¿Por qué queremos vivir una vida que le glorifique al Señor todos los días? Porque tenemos esta esperanza. Si tú estás viviendo como si no vas a ver a Jesús, entonces vives una vida como si fueses una persona del mundo más. Como si fueses un incrédulo, como si fueses alguien que no conoce a Jesús. Vives para el día a día, vives en el afán del día, en el afán del mundo, en las cosas de este mundo. Te preocupa todo lo que el mundo puede brindarte o lo que no te está brindando. Pero todo aquel que tiene esperanza en Jesús, aquel que tiene la esperanza de que lo verá a Él cara a cara, dice, aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y esa es nuestra búsqueda, amados. Como cristianos tenemos que buscar cada día el purificarnos, cada día el parecernos un poquito más a nuestro Señor. Cada día avanzar un poco más. Un día seremos como Cristo, esa es una esperanza extraordinaria. Y pensar que Dios se hizo hombre, pensar que Dios irrumpió en este mundo en forma humana es realmente algo glorioso. ¿Por qué? ¿Cómo es que Dios, ese Dios grande, ese Dios supremo, todopoderoso, vino a este mundo a hacerse tan pequeño, pero tan pequeño e insignificante como uno de nosotros?
El por qué, ya lo sabemos, ¿verdad? Porque nos amó. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que Él, viniendo a este mundo, haciéndose semejante a nosotros, nos comunicara el mensaje de la salvación. De otra manera no hubiésemos entendido este mensaje, pero Él vino para eso, amados. Nuestro objetivo como cristianos aquí y ahora es llegar a la estatura de Jesucristo. Estamos en este mundo, tenemos un propósito en este mundo. Llegar a la estatura, llegar a esa plenitud de Jesucristo. Y la palabra nos dice así, para confirmar lo que les digo, Efesios capítulo 4, verso 13. ¿Cuál es la meta del creyente? Dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro estándar, ese es nuestro parámetro. Hacia eso tenemos que caminar todos los días hasta llegar a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto como Él. ¡Wow! Tremendo estándar, ¿verdad? ¿Dónde estamos? En ese nivel de comparación, ¿dónde estamos nosotros? Nos falta mucho. Amén. Y tenemos que seguir caminando. Y tenemos que seguir todos los días buscando más y más y más de Dios. Por eso esta búsqueda, amados, es una búsqueda incesante. Ahora somos defectuosos. Pero ¿saben qué? Dice la palabra que un día seremos como Él. Amén. Seremos como Él. ¿Les emociona esto? ¿Están emocionados? Un día seremos como Él. Pero debemos ahora, amados, esforzarnos a ser como Él. Desde ahora tenemos que caminar con ese deseo. Desde ahora tenemos que buscar nosotros en el Señor. Él es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza. Él morando en nuestros corazones, nosotros podemos mediante Él reflejar la gloria de Dios. Pero ¿qué necesitamos? Estar en su presencia. ¿Qué necesitamos? Entender la palabra de Dios, recibirla en nuestras vidas. Buscar esta revelación de Dios. Dios ya se ha revelado a través de su palabra. No busquemos otro tipo de revelaciones. No busquemos otro tipo de manifestaciones. Busquémoslo a Dios, pero busquémoslo a través de su palabra. Y sabemos que tenemos promesas hermosas. Y ninguno de nosotros querrá perderse de aquel día de estar ahí frente a frente. Aquel día, como dice la palabra, el día en el que lo veremos a Él. Es el día que estamos anhelando. Es el día que debemos verdaderamente anhelar en nuestros corazones. Ese es el día que debe llenar nuestros corazones. La esperanza de verlo a Él, de estar con Él. Este mundo es pasajero, amados. Todo lo que hay en este mundo para nosotros es pasajero. No podemos anclar nuestra mirada ni nuestros corazones a este mundo. Es pasajero y también las aflicciones son pasajeras. La palabra dice, esta leve tribulación. Y uno dice, 40 años de tribulación es leve, Señor. Es leve. En comparación a la eternidad de vida que estaremos con el Señor. 50 años es leve. Sí, es nada en comparación a la eternidad que estaremos con el Señor. ¿Y cómo? Siendo semejantes a Él, teniendo cuerpos que no sufran más, que no pequen más, que gocen de esa presencia, de esa luz de Dios, de esa luz impenetrable, ahora para nosotros, pero aquel día accesible. De todo eso. Esas son las promesas maravillosas del Señor. ¿Cuántos quieren, como dice la palabra aquí, teniendo esta esperanza, cuántos quieren santificar, cuántos quieren purificar sus vidas? Amén. ¿Tienes ese deseo? Quiero invitarte a que te pongas en pie. Vamos a orar. Esa va a ser la búsqueda de nuestro corazón y de nuestra alma delante del Señor este día. El purificarnos a sí mismo.